Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal están esta jornada de martes 13 de abril? Abordando, pues nada, a unos poquitos minutos, casi 10 minutillos para las 4 de la tarde, como les digo, abordando toda la actualidad de la COVID-19 y también actualidad económica y también de pensiones y también del amianto y bueno, y muchas más cosas que conoceremos a lo largo de este ratito que me van a permitir que les acompañe esta tarde. Nada, tranquilitos ahí en el sofá, que es donde mejor estamos. Ya saben, todos los municipios, estos 23 municipios vizcaínos que hoy, esta misma mañana, han entrado en confinamiento y que ahí estarán hasta la próxima actualización. Así que, de momento, a mantener y a cumplir las restricciones que vienen marcadas. Eso sí, ya saben que de nuevo la Asociación de Hostelería ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la limitación de horarios que viene marcado para estos municipios confinados. Ya saben que solamente pueden estar en el interior de los bares consumiendo durante el desayuno de 6:30 a 9:30 y la comida de 1:30 a 4:30 de la tarde. Bueno, pues esperamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en este sentido. Ha habido Consejo de Ministros, ha habido Consejo de Gobierno y la consejera de Salud vasca, Gotzone Sagardui, que nos ha dado los datos de las vacunas que han llegado y van a llegar durante esta semana. Yo os lo voy a citar, luego lo escucharemos a ella. De Pfizer, ayer llegaron 70.200 dosis, hoy se han recibido 6.400 dosis de AstraZeneca y mañana llegarán las primeras 6.850 dosis de Janssen, de la nueva vacuna. Van a llegar mañana a Euskadi, justo al día siguiente de que Estados Unidos haya suspendido cautelarmente la administración de esta nueva vacuna de la Janssen por relacionarla con 6 casos de trombosis que se han detectado ahí en ese país. Veremos a ver qué pasa. O sea, no acaban de llegar y ya están hablando en países como Estados Unidos que se suspende de forma cautelar la administración de la Janssen. Escuchamos a Gotzone todo el proceso de vacunación que se está llevando y que se va a llevar en Euskadi y las nuevas dosis que han llegado y que van a llegar. La campaña de vacunación sigue adelante en Euskadi. A día de hoy hemos administrado 558.098 dosis. Esto quiere decir que casi el 18,75%, 412.658 personas de la población vasca ha recibido ya al menos la primera dosis y el 6,69%, 147.219 personas han logrado el máximo de inmunidad. Ya hemos administrado al menos la primera dosis al 100% de las personas mayores de 80 años, salvo aquellas que, por no poder salir de sus casas, tenemos que acudir a sus domicilios y estamos terminando con esa vacunación. La vacunación en Euskadi no es una cuestión de capacidad, sino de disponibilidad de dosis. Creo que ha quedado demostrado una vez más. Este fin de semana pasado, Osakidetza ha administrado alrededor de 60.000 dosis. Es una cuestión de disponibilidad de vacunas. Si hay, seguiremos administrándolas. De hecho, ayer nos llegaron 70.200 dosis de Pfizer, hoy hemos recibido 6.400 de AstraZeneca y mañana esperamos que lleguen las primeras 6.850 dosis de Janssen. Con estas dosis recibidas en esta semana continuaremos con la planificación de nuestra vacunación. ¿Y a quiénes vamos a vacunar? Estamos vacunando a personas de alto riesgo, es decir, personas trasplantadas o en lista de espera para ser trasplantadas, personas con tratamiento renal, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, personas con cáncer, personas con inmunodeficiencias primarias, personas con síndrome de Down con 40 o más de 40 años. Y siguiendo el criterio de edad, a las personas entre 79 y 70 años y a las de 60 y 65 años. A estas personas, de manera general, se les está enviando o enviará un SMS a su teléfono móvil, por el cual se facilita un enlace a la página web de Osakidetza para que puedan solicitar cita.
Como hemos escuchado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardue, hablar del proceso de vacunación, no solo por edad, sino que empieza a incluirse también a colectivos que tienen serias patologías. Nosotros queremos hablar en este caso de la esclerosis múltiple y lo vamos a hacer con el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto y experto en esta patología. Arratsalde on, muy buenas tardes, doctor. Arratsalde on. Antes de conocer un poquito las novedades y cómo está afectando la pandemia a las personas con esta enfermedad, quería saber si a este colectivo se le ha llamado ya para una vacunación, independientemente de la edad. No, realmente el colectivo de pacientes con esclerosis múltiple, salvo cuando toman medicamentos, no es un colectivo más prioritario que otros que ahora mismo están vacunando. Están vacunando a aquellos pacientes que acuden a centros de día y que por lo tanto tienen una interacción con otras personas íntima cuando van al centro de día, y a esos pacientes con esclerosis múltiple más discapacitados y que tienen una interacción intensa, a esos sí que se están vacunando. Respecto a las personas con esclerosis múltiple aquí en Euskadi, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo la definiría? Un poco la patología y de qué número de personas estamos hablando, por ejemplo. Pues yo creo que la esclerosis múltiple en Euskadi realmente es verdad, hay una atención de altísima calidad. Todos los pacientes son atendidos en unidades o en consultas especializadas. En concreto yo dirijo la unidad de esclerosis múltiple del Hospital de Cruces, antiguamente la de Basurto, y yo creo que la mayoría de los pacientes en Euskadi y en Vizcaya en concreto reciben una atención muy especializada, sin demoras y con todos los recursos para el diagnóstico y para el tratamiento disponible. Además disponemos de una asociación de pacientes que es muy potente y que a su vez presta servicios complementarios a los pacientes que no pueden ser atendidos en ningún lugar del mundo, lo son por los servicios sanitarios y sociales, y que sin embargo son muy importantes, ¿no? Sí. La rehabilitación continuada, el asesoramiento en temas legales. Yo creo que realmente la situación en Euskadi es una situación buena, y en Euskadi y en Vizcaya en concreto aún mejor. Yo creo que es una situación de privilegio, pero siempre mejorable. Siempre estamos pensando en cómo hacer las cosas mejor, cómo cambiar nuestros servicios, nuestra atención a los pacientes para mejorarla. Y una asociación que además nos permite a los ciudadanos recordar que la esclerosis múltiple está ahí y que a todos nos puede afectar. ¿Cuáles son un poco los riesgos o los síntomas, sobre todo, que nos ayuda a identificar que la esclerosis múltiple puede estar llegando? Bueno, realmente es una enfermedad que al principio es difícil de asumir que uno tiene una enfermedad, porque afecta fundamentalmente a las personas jóvenes, ¿no? Entonces la juventud y la enfermedad están disociadas, ¿no? Una persona joven nunca cree que puede tener una enfermedad. Y bueno, son síntomas que a las personas que los padecen no les pasan desapercibidos, aunque inicialmente lo atribuyan a un problema banal. Entonces, por ejemplo, una persona joven que está en la facultad tomando apuntes y que pierde la habilidad manual, una persona que no ve durante unos días por un ojo, y ellos pueden pensar inicialmente que ese problema es debido a que tienen legañas o que tienen una conjuntivitis o a que han estado de Gaupasa y por eso tienen una pérdida de habilidad. Pero realmente no hay un síntoma guía. Cualquier síntoma neurológico, que son muchísimos, se puede dar en la esclerosis múltiple, y como digo, una vez que el primer síntoma, a lo mejor los pacientes no lo atribuyen a esta enfermedad, los siguientes siempre sí. O sea, no hay un síntoma guía que dirija esto. Cuando una persona tiene un problema, una disfunción visual, o que tiene pérdida de fuerza, que tiene un trastorno de sensibilidad, aunque sea joven, pues debe consultar con su médico de atención primaria, que seguro que nos lo permitan los neurólogos, y que seguro que en el plazo de días llega a una unidad especializada de atención a la esclerosis múltiple. Es hoy por hoy una enfermedad degenerativa con tratamiento pero sin solución. Bueno, no se puede curar, pero realmente el tratamiento ha avanzado muchísimo. Justamente en una reunión que vamos a tener dentro de unos pocos minutos de todos los neurólogos de la zona norte, estamos convocados en la reunión 200 personas que en condiciones ordinarias hubieran estado aquí en Bilbao, porque hubiéramos organizado nosotros la reunión, pero que va a ser en streaming. Justamente vamos a abordar de eso, los tratamientos que hay, los problemas que también plantean. Los medicamentos son buenos, pero como estamos viendo en otras enfermedades, como el COVID, también tienen su parte mala. Y bueno, es una enfermedad que no tiene cura hoy por hoy, no la podemos curar, no podemos
hacer un diagnóstico de curación y de alta, pero sí que tenemos un montón de medicamentos, afortunadamente, que hace que la expectativa de estos pacientes ahora, en el año 2021, sea radicalmente diferente a la que tenían hace 15 o 20 años, en las que era una enfermedad realmente dramática. Y los avances terapéuticos, gracias a la investigación, van a un ritmo acelerado. Aquí también, por ejemplo, en Vizcaya tenemos el orgullo de tener un centro de altísimo nivel en investigación básica en esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, como es el Centro Achucarro, y también en mi propio hospital, en el Hospital de Cruces, estamos desarrollando investigación con nuevos medicamentos de manera habitual e investigación en aspectos clínicos de la enfermedad. Luego es una enfermedad sin cura, pero es una enfermedad con muchos tratamientos que nos permite cronificar manteniendo la calidad de vida de los pacientes y que además la investigación está avanzando de una manera muy acelerada y por lo tanto, bueno, estamos, como suelo yo decir a veces, dando la vuelta al calcetín, pasando de una situación muy triste, muy desesperanzadora para los pacientes a una situación en la que, bueno, es una enfermedad crónica como otras muchas que hay, que la podemos controlar en un gran número de casos. ¿Y la pandemia ha paralizado esta investigación? En nuestro caso no. Quizás hemos tenido, desde el principio decidimos que la pandemia es un tema coyuntural, algo que afortunadamente pasará, esperemos que lo antes posible, porque ya se empieza a hacer largo esta situación, pero es algo que pasará. Sin embargo, las personas que ahora tienen esclerosis múltiple la van a tener dentro de 20 años, o los que vayan a empezar con esclerosis múltiple dentro de 5 años van a empezar igual. Entonces entendimos que teníamos que mantener el mismo ritmo de investigación y teníamos que mantener la misma intensidad en la atención a los pacientes para que no sufrieran un daño colateral del COVID, para que siguieran estando lo mejor posible de su enfermedad neurológica a pesar del COVID. Ha parado en algunos sitios, pero ya digo que yo creo que todos los neurólogos, también nosotros, por supuesto, lo acabo de decir, pero en general ha habido un esfuerzo para que el COVID frene lo mínimo posible en la atención médica y la investigación sobre esta enfermedad. Igual lo que sí, aunque no haya parado, sí ha retrasado quizás la visita a hospital o a sus centros de salud de personas que podrían mostrar esos síntomas iniciales de enfermedad. Sí, bueno, evidentemente el COVID ha tenido, sobre todo a primeros del año pasado, fue tremenda, ¿no? Todos lo hemos vivido, ha sido una situación realmente muy dura en la que se paralizó el mundo en todos los aspectos, también la atención sanitaria, pero insisto que por lo menos en el Hospital de Cruces, en el servicio de neurología, pusimos toda la carne en el asador para intentar que esa pérdida de la relación entre las consultas de neurología y los pacientes fuera la mínima posible. De hecho, al día siguiente de declararse por parte del Endacari y el estado de alerta sanitaria aquí en Euskadi, ya estábamos haciendo llamadas telefónicas a los pacientes para no perder el contacto con ellos e intentar no degradar la atención médica que se merecen. Comentaba, doctor, que hoy han tenido un encuentro virtual de expertos, de neurólogos, para hablar de la esclerosis múltiple. Me parece que esta jornada continúa también mañana. Va a arrancar dentro de unos minutos, que todavía no ha empezado, pero sí, continúa, va a ser hoy y mañana. Realmente es sorprendente, ¿no? Estamos 200 neurólogos ya apuntados a esta reunión de todo lo que es la zona norte del Estado, y yo creo que es una reunión de unas dimensiones, de un éxito de convocatoria que es muy importante, ¿no? Es la continuación de reuniones que hacíamos previamente de manera presencial, pero a pesar de ser virtual, el interés de los neurólogos por aprender y por saber manejar mejor la enfermedad, pues se ve que es intensa y se han apuntado a esta reunión. ¿Se puede decir que en la esclerosis múltiple se ve el futuro con optimismo? Yo diría que sí. O sea, tener una enfermedad siempre es malo, no vamos a engañar. O sea, tener una enfermedad, aunque dado la vuelta, yo puedo tener, yo que sé, una tuberculosis, me puedo curar, pero no es bueno tenerla, ¿no? Puedo tener una hepatitis, no es bueno tenerla. Pero yo creo que realmente, sí, el escenario para una persona que empieza con esta enfermedad para nada se parece a la que hace unos años, y yo creo que este avance y esta mejora que estamos teniendo en el pronóstico de los pacientes, estoy absolutamente seguro que se va a continuar a lo largo de los próximos años. Para finalizar, ¿sería correcto por mi parte decir que, aunque la esclerosis múltiple no tiene solución o no tiene cura, se trabaja por mejorar la calidad de vida del paciente, un poco en plan titular? Sí, siempre. De hecho, es el objetivo fundamental cuando vemos a un paciente en la consulta con esclerosis múltiple, con otras enfermedades, por lo menos en mi caso,
Mi objetivo fundamental es que el enfermo tenga una buena calidad de vida. Y evidentemente, si uno tiene discapacidad o tiene problemas de salud que te impiden trabajar, no lo vas a tener. Luego, la calidad de vida está mejorando en los pacientes porque tienen menos repercusión de la enfermedad, de la discapacidad que puedan tener, y además con medicamentos que no interfieren de una manera importante en su día a día. Y las personas hoy en día hacen vidas normales. Vida normal, suelo decir que antes en la sala de espera había muchas sillas de ruedas hace 20 años, y ahora lo que hay es muchas personas con muchas ganas de pasar la consulta rápido porque tienen una reunión o tienen que ir al trabajo de manera rápida. Yo creo que sí, que hemos dado la vuelta, y que las esperanzas en esta enfermedad para que los enfermos sigan haciendo su vida con la calidad de vida que puede tener cualquier otra persona de su generación, por supuesto que es una realidad, es una certeza. Pues nos alegramos muchísimo de eso. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo dedicado. No le entretenemos más porque eso, sabemos que ahora tiene esta nueva jornada virtual. Muchísimas gracias. Arratsaldeon, doctor. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte para el doctor Alfredo Rodríguez Antigüedad, experto neurólogo, y el tema de la esclerosis múltiple, que siempre intentamos dedicar al menos unos minutos también para hablar no solamente del coronavirus, sino de otras cuestiones. Llegados a este punto, vamos a actualizar los datos de la COVID. Como decimos, hoy ha sido el turno de Gochone Sagardui y ha hablado, pues claro, de cómo está la situación en Euskadi. Bueno, a ver, aumentan los casos y a un ritmo mayor. Estamos en fase ascendente. Los indicadores no son positivos. Y escuchen la situación de las UCIs. La incidencia de la COVID-19 es muy elevada. Continúa aumentando y en los últimos días lo hace a un ritmo mayor. Los distintos indicadores muestran que nos encontramos en la fase ascendente de la curva de incidencia. Paso a detallarles la situación de los principales indicadores establecidos en el Plan Bizi Berri 3 para el seguimiento de la pandemia, que hacen valorar la situación como preocupante. La incidencia acumulada en 14 días se sitúa al día de hoy en 420,15 casos por 100.000 habitantes. Me gustaría comparar el dato actual para poder observar su rápido crecimiento. En poco más de un mes, este índice ha crecido 220 puntos. El mínimo fue el 10 de marzo, con 200 casos por cada 100.000 habitantes. En la semana del 4 de abril al 11 de abril se ha incrementado un 22%. El índice de reproductividad, denominado también R0, es superior al 1 desde hace más de un mes y durante varias jornadas oscila alrededor del 1,20. Hoy en día este parámetro se sitúa en el 1,23. En cuanto a la presión asistencial, la situación en hospitalización confirma un aumento notable en la ocupación hospitalaria. Hoy hay 430 personas ingresadas en planta, 66 más que hace una semana y 142 más que hace 2 semanas. El incremento de la tasa de incidencia deriva en pocos días en un aumento de los ingresos hospitalarios que posteriormente se traspasa a la ocupación de las camas UCI. Actualmente están abiertas 331 camas con un 82,18% de ocupación global y casi la mitad, el 46,69% de esas camas ocupadas son pacientes COVID positivo. En concreto, en este momento tenemos 127 personas en estas unidades de críticos COVID positivo. Conviene observar que el suelo de ocupación del que procedemos en cada momento de tensionamiento es superior al anterior. La evolución es significativa. En octubre tuvimos un mínimo de 45 camas UCI ocupadas por pacientes COVID positivos. En enero ese mínimo fue de 71 y el 29 de marzo el suelo del que procedemos al tensionamiento actual fue de 80 camas UCI ocupadas por enfermos positivos de COVID. Aunque Euskadi tiene una gran capacidad para incrementar el número de camas UCI disponibles, es necesario recordar que las medidas más efectivas para evitar la transmisión son las que ya conocemos. El uso correcto y continuo de la mascarilla y mantener la distancia física,
Evitar al máximo el contacto social con personas no convivientes, especialmente en espacios cerrados. Evitar al máximo la interacción social entre personas no convivientes. Se recomienda suspender o aplazar todas las actividades sociales y evitar las reuniones en espacios cerrados, incluidos los domicilios. En este punto es recomendable maximizar la ventilación de los espacios cerrados y, por supuesto, lavado de manos frecuente. Bueno, pues estas son las recomendaciones finales, que vienen a ser las de siempre. Vamos a cumplir las medidas de seguridad y el balance de la situación. Resumimos los contagios en Euskadi en las últimas 24 horas. Aquí se han hecho 9.313 test, y lo ven ahí en sus pantallas, 726 positivos. En Álava, 106, en Vizcaya, 298, y tal y como ocurriera ayer, Guipúzcoa es el territorio con mayor número de contagios, con 315. Vemos ahora la situación en nuestros municipios, a ver cómo tenemos ahí las localidades. Ondarroa, suma 7 positivos más, Bilbao 98, Baracaldo 17, Sestao 12, 15 en Portugalete, Santurchi 12, Trapagaran 5, 2 en Artuella, ninguno en Abanto, 1 más en Musquis, Ciervena 2, Erandio 5, Elloa 9 y Guecho 29. Como les comentábamos al principio del programa, estos son algunos los que están en rojo de las localidades que se han levantado hoy con las nuevas restricciones. Situación en los hospitales también en el día de ayer. 104 personas ingresaron con COVID en planta. En las UCIs hay actualmente 127 personas con COVID. El Ayuntamiento de Bilbao ya es una de las localidades que hoy se ha levantado con la movilidad restringida. Ha sacado un cartel que ustedes lo verán también en diferentes puntos del municipio, que viene a ser un bando en el que explica las condiciones y de las restricciones a las que se ve sometida esta localidad, al igual que las otras 22 vizcaínas, que también están en el nivel rojo. Bueno, Euskadi no es la única, porque no les he citado pues que en Euskadi la incidencia está en 420,15, por lo tanto, Euskadi completa está en el nivel de alto riesgo. Como les digo, en Cantabria la situación no es mucho mejor y mañana mismo se pondrán de nuevo en marcha las nuevas medidas más restrictivas. Hoy el presidente de Cantabria, Revilla, ha hablado de la situación consecuencia de la Semana Santa. Se ha mostrado preocupado por la presión hospitalaria, 15% de presión hospitalaria. Él mismo reconocía que las UCIs allí en Cantabria no estaban preparadas para acoger esta pandemia. Medidas que vuelven a ser las mismas de antes, se lo comentábamos ayer, o sea, prohibido consumir en el interior de establecimientos hosteleros. También el toque de queda no se ve afectado, pero bueno, sí el tema de la movilidad, el tema de los gimnasios, etcétera, etcétera. En Cantabria, y ahora escucharemos también a Revilla, van a llegar mañana 1.800 dosis de Janssen, de la nueva vacuna, de la que Estados Unidos ha suspendido de forma cautelar por considerar que está en relación con los trombos. Pero lo más significativo también de Revilla ha sido que ha dado una rueda de prensa después de vacunarse. Él quería hacerlo con AstraZeneca para dar ejemplo, no le han dejado porque tiene 78 años y ha dicho que no ha preguntado cuál es la vacuna que le han administrado. Por eso, en Cantabria siempre ha primado el criterio sanitario. Jamás el presidente de Cantabria ha tomado ninguna decisión, aparte que no tengo más que 2 competencias previo informe de sanidad, que son el cierre perimetral y
alterar el toque de queda en 1 hora más o menos, según lo acordado por el Consejo Interterritorial en el Ministerio de Sanidad. Estas medidas son dolorosas, pero son inevitables. Hay que hacerlas ahora, porque ahora por fin atisbamos solución al problema, por primera vez. Yo ya desde hace un mes estoy optimista en que podemos tener, y es por lo que se toman ahora estas medidas que tenemos que tomar hoy por la noche, de volver a cerrar los interiores, porque los informes que nos dan los expertos en esta materia es que la movilidad y los interiores, donde no se está con mascarilla y pueden tener poca ventilación, son un foco de contagio, y además es que se anuncia con tiempo, ¿no? Se dice va a haber 4ª ola con motivo de la Semana Santa, y la ha habido. Se anunció 3ª ola en vísperas de las épocas de Navidad y Reyes, y la hubo. Entonces, yo espero que esta sea la última situación dura que tengamos que tomar de cara a tener ya un verano donde haya una cierta normalidad, sí, como todos esperamos, y sobre todo si llegan los ritmos de vacunas. Hoy llegan a Cantabria 1.800 dosis de Janssen, que es de una sola inyección, y yo espero que para finales de junio pueda estar un 60% de la población vacunada. Y no hay otra solución que la vacuna, no hay otra, no tenemos otra alternativa. Y mientras tanto, pues jugar con el equilibrio entre no cerrar del todo la economía, que sería también insoportable, y el preservar la sanidad y conseguir que los ratios de presión hospitalaria sean soportables para que no nos carguemos la salud de otros pacientes que habitualmente tienen enfermedades, pues las típicas que tenemos todos. Por eso hoy, en el que por fin me han puesto la vacuna, estoy muy contento de haberme puesto la vacuna. Naturalmente me la he puesto porque me toca, porque tengo 78 años y porque he recibido una comunicación de mi centro de salud para convocarme a las 12 de hoy para ponerme la vacuna, de la misma manera que me han dado un papelito para convocarme a la segunda dosis el día 4 de marzo. Es decir, con uno más, como debe de ser. Aquí nadie debe ser más que nadie y todos tenemos que hacer esa cola. Pero sí estaba deseando ponérmela porque pues yo tengo una actividad muy variada todos los días, llevo muchos meses de un lado para otro. Cierto que guardo o procuro guardar las normas que todos conocemos, de distanciamiento, de mascarilla, de no estar en lugares cerrados, pero estamos todos muy expuestos y sobre todo personas que están en contacto con mucha gente y además ya con edad y ciertas patologías. Por eso estoy muy contento de ponerme la vacuna. Y aprovecho el que me haya puesto la vacuna, que no he preguntado cuál me ha puesto, pero no ha sido AstraZeneca, a pesar de mi interés en ponerla. Y el interés no era más que el siguiente. Me resulta muy doloroso comprobar cómo ayer un 40% de las personas que estaban convocadas para poner esa inyección no se la han puesto. Me parece un error. Ya sé que hay una información muy cruzada, los medios de comunicación hoy pues tienen la obligación de recoger cualquier opinión, pero desde el momento en que la Agencia del Medicamento Europea, la americana, la española, han certificado como buena una vacuna, hay que ponérsela. Primero por egoísmo personal, pero yo apelo a otra situación. Solidaridad con los demás. Negacionistas, gente que no se pone la vacuna, se van a aprovechar probablemente de salvar la vida y no coger el virus de aquellos que sí vamos a cumplir con la obligación solidaria, primero por interés propio y por el interés de los demás, de vacunarnos. Si hay una gran parte de la población que no se vacuna, hemos conseguido poco. Por eso la vacunación es la única solución y hay que ponerse las vacunas que están homologadas, más allá de algún incidente, que está bien que se resalte, pero que es mínimo. Bueno, sobre esos incidentes ha hablado el director del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el del Ministerio de Sanidad. Es que fíjense que decía que en Cantabria el 40% ayer de las personas que tenían que vacunarse de AstraZeneca no lo hicieron, porque tienen miedo de los efectos secundarios. Bueno, pues Fernando Simón ha dicho que en la actualidad, a nivel de todo el Estado, hay 12 casos de trombo graves que pudieran estar relacionados con la administración de la vacuna de AstraZeneca. Se estaban estudiando 12. Había 12 casos tromboembólicos graves que se habían producido en personas vacunadas. No quiere decir que se hayan producido por la vacuna, pero sí que hay la sospecha que alguno de ellos haya podido producirse por la vacuna y por lo tanto están ahora mismo en estudio. Sabemos que es un posible efecto secundario de esta y otras vacunas y por lo tanto se tienen que estudiar en detalle. Es posible que alguno se haya producido. Hasta ahora tenemos puestas, me parece que son alrededor de 2,5 millones de vacunas, un poquito menos de AstraZeneca, y se han producido entre esos 2,5 millones estos 12 casos, de los cuales algunos probablemente serían casos esperados incluso si no se hubieran vacunado. Por lo tanto, la probabilidad existe, los estudios se están haciendo, como les digo, tenemos que tener cuidado con la interpretación y tratar de delimitar sobre todo qué grupos son los que tienen un riesgo superior a lo esperable. Esto desde Madrid, volvemos a Euskadi porque esta mañana se ha reunido la Comisión Técnica del AVI, que no la Comisión de Asesor. Bueno, en esta Comisión Técnica, ahí vemos las imágenes cuando el lehendakari Iñigo Urkullu se dirigía a que le informaran precisamente de todos los datos actualizados en relación al COVID. Comisión técnica, esta lo que hace es estudiar los informes, los datos, todo lo que marcan los expertos. Es el comité asesor del AVI el que toma decisiones de poner o quitar nuevas medidas restrictivas. Bueno, pues a fecha de hoy y después de esta reunión que ha tenido lugar esta mañana, no hay fecha convocada para el comité asesor, por lo tanto vamos a seguir con las mismas medidas que estamos hasta el momento. Y después de la reunión del Comité Técnico del AVI, Consejo de Gobierno Vasco. En este consejo, por ejemplo, Bingen Zubiria, que es el portavoz y el que da cuenta de los acuerdos, ha recordado algunas cuestiones como, por ejemplo, la tramitación del proyecto de ley de medidas de gestión de la pandemia del COVID-19. Es una regulación legal, ha dicho, que el Gobierno vasco considera necesario disponer de cara a poner en marcha actuaciones que competen a las administraciones públicas vascas para prevenir y preservar la salud pública. El Gobierno ha dado el visto bueno a la tramitación del proyecto de ley de medidas de gestión de la pandemia COVID-19 que han presentado en el Parlamento Vasco los grupos parlamentarios nacionalistas vascos y socialistas vascos. El Gobierno considera necesario disponer de una regulación legal estable que determine los instrumentos jurídicos y las actuaciones que competen a las administraciones públicas vascas con el fin de prevenir y preservar la salud pública, así como garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco que la pandemia COVID-19 ha puesto en situación de tener que afrontar. El Gobierno considera que la iniciativa planteada por los grupos parlamentarios es necesaria y que corresponde al Parlamento su aprobación y tramitación por la importancia de las decisiones que debe adoptar. Y el portavoz del Gobierno vasco, ya saben que también Bingen Zubiria es el consejero de Cultura, ha recordado que mañana se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República y que el Gobierno vasco apoyará los actos, las convocatorias que efectúen diferentes colectivos. Mañana se cumplirán 90 años desde la proclamación de la Segunda República, que puso en vigor una serie de valores sociales y democráticos que fueron motor de progreso social en el Estado español.
5 años más tarde, un golpe de Estado contra la legalidad y contra la Constitución democrática vigente dejó en suspenso el desarrollo de los valores de la República. Prohibió cualquier reflexión política democrática y sometió a la condena la pluralidad de ideas, sentimientos e identidades nacionales y culturales existentes en el Estado español. Los partidos que conforman el actual gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra, entendemos que el homenaje más sincero que se puede hacer hoy a quienes posibilitaron los avances de la República y a todas las personas que supieron mantener viva la esperanza de la libertad durante la dictadura es seguir trabajando por aquellos valores sociales y democráticos que ellos y ellas impulsaron, apoyaron y defendieron. Con esta declaración, el Gobierno vasco expresa su deseo de sumarse a las iniciativas que se decidan en el Parlamento vasco con motivo del 90 aniversario de la Segunda República y del 85 aniversario del Estatuto de 1936. Pues el colectivo republicano de Euskal Herria ha presentado ya el itinerario por el Bilbao republicano, coincidiendo, como sabemos, con el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que será mañana, 14 de abril. Hablamos de este itinerario con el historiador, con Jon Penche. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Jon. Arratsaldeon, Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, ya veo que nos ha faltado trabajo. Esto de preparar un itinerario republicano, entiendo que por las calles de Bilbao no parece tarea fácil. Bueno, ciertamente, había algunos hitos concretos que merecía la pena resaltar. No hay algunos acontecimientos que nos gustaba resaltar, algunas políticas de la Segunda República que queríamos recordar, y eso lo hemos unido con el callejero bilbaíno, recordando algunas de esas políticas en base a algunos hitos y también recogiendo algunos de los restos que pueden quedar de aquella época. Uh-huh. Estas políticas que conviene recordar, ¿cuáles son? Bueno, pues sin ir más lejos, y ahora estaba viendo la declaración del consejero Zupiria, bueno, por ejemplo, la posibilidad de que algunas regiones se pudieran alcanzar la autonomía. Es la primera vez en la historia de España que se consigue, y la República en su Constitución reconoce la autonomía de las regiones. Otra de las líneas que nosotros hemos querido recordar en el itinerario es la política educativa de aquella Segunda República, que llevó a cabo una importante labor para alfabetizar, sobre todo a la población civil, pero también a la población mayor de edad y población adulta. Nosotros, por ejemplo, en el itinerario nos paramos en la Plaza del Corazón de María, donde en 1933, ya por recordar y meternos en harina en lo que representamos en este itinerario, se puso la primera piedra del grupo escolar Tomás Meave, y por tanto, en base a ese hecho, lo que recordamos es la política educativa de la Segunda República, cómo se diagnosticó que, por ejemplo, en este caso para Bilbao, 1/3 de la población infantil estaba sin escolarizar, no había escuelas, y por eso recordamos esa política de construcción de escuelas, de que los maestros, por ejemplo, doblaran su horario, retribuido naturalmente, para poder enseñar a cuanta más población infantil fuera posible. Esto se llevó a cabo desde el gobierno republicano y se reprodujo en muchos municipios. Otra de las políticas que nosotros también recordamos es la política laicista. España llevaba a cabo, tenía un lastre con la Iglesia, el excesivo poder de la Iglesia en la sociedad, y nosotros nos paramos en la Plaza Elíptica mirando al monumento al Sagrado Corazón, puesto que este monumento, el Ayuntamiento republicano quiso demolirlo, y fue uno de los grandes hitos de las discusiones municipales. Finalmente, claro está, no se llevó a cabo, pero sí se llevó a cabo una política laicista.
estos hechos y otras políticas como la política militar llevada a cabo por Azaña para modernizar el ejército fueron algunos de los hitos que llevaron a cabo este gobierno republicano junto con la legislación laboral, etcétera. Y algunas entiendo que de carácter más social, ¿no? Sí, efectivamente. Como decía, por ejemplo, desde el Ministerio de Trabajo, Largo Caballero pues intentó llevar a cabo una política social, sobre todo dedicada a los trabajadores de la tierra, que estaban más desprotegidos que, por ejemplo, los obreros industriales. Pero se llevó a cabo una legislación laboral, de convenios, etcétera, de jurados mixtos, para que se consiguiera llegar a un acuerdo entre patronal y obreros. Hablemos un poquito de este itinerario, que además comienza en el casino. Eso es. Hemos querido recuperar pues uno de esos sitios que están totalmente olvidados en Bilbao, que es en el piso superior, del que si uno se pone en la parte trasera de la Arriaga y mira hacia el Club Cocherito, pues el inmueble que está inmediatamente por encima del Club Cocherito, que ahora creo que es el Hogar Leonés o la Casa Leonesa, bueno, pues ese fue el casino republicano desde comienzos de la década de los 20 hasta 1937, hasta la entrada de las tropas franquistas. De hecho, se conserva alguna foto que nosotros hemos recuperado de eso, de las tropas franquistas en los primeros momentos, en las que, desde el Club Cocherito pues se sacan banderas y se ve como en la parte superior del Club Cocherito, donde estaba esa balconada del casino republicano, como está apedreado o quizá tiroteado. Y comienza desde allí recordando lo que suponía para el republicanismo, los centros de sociabilidad, que eran centros de aprendizaje de lo político, donde los afiliados se reunían, y ya nos dirigíamos directamente hacia los barrios obreros de Bilbao, que eran el gran granero de votos de esas fuerzas antimonárquicas. ¿Y esto del campo de concentración de Deusto, eso existió? Sí, realmente. Ahora cuando pasamos por la Universidad de Deusto, pues vemos el centro docente, pero realmente durante la Guerra Civil en Euskadi ese fue un cuartel de milicias, en el que estuvo, por ejemplo, Ramón Rubial, y posteriormente, al caer Bilbao, fue configurado como un campo de concentración. Los campos de concentración en España no podemos identificarlos como los campos de concentración nazis de exterminio. En este caso son campos de concentración, mejor dicho, igual quizá de clasificación de prisioneros, ¿no? En los que se agrupaban a todos los prisioneros y pues se les clasificaba en 4 categorías. Pues unos iban libres, otros eran aptos para seguir luchando, otros iban a batallones de trabajo y otros iban a la cárcel y de ahí a los consejos sumarísimos. Pero sí, el campo de concentración de Deusto pues es el campo de concentración más grande que tuvo Vizcaya en la época. Y más numeroso, miles de prisioneros pasaron por allí. Entonces, hemos citado 2 puntos que forman parte de este itinerario, pero entiendo que tiene un punto de entrada, otro, de inicio, otro de finalización, pero ¿va a haber como visita guiada o solamente son puntos de identificación para que el que pase por allí se vaya situando de lo que pasó allí durante la República? Bueno, el itinerario, ahora no tengo ninguno a mano, pero es un desplegable en el que cualquier particular o cualquier grupo puede ir cogiendo y está señalado el recorrido y tiene esos hitos en los que nosotros nos queremos fijar en esas políticas y también en algunos restos. Como citaba antes el Casino Republicano, también en San Francisco nos paramos delante del Círculo Socialista, pues un edificio precioso que está en fatales condiciones, con un mirador extraordinario, y de ahí pasamos a Mayona y de ahí al Ensanche y finaliza al lado del Guggenheim, en la estatua de Ramón Rubial. Pero es un itinerario en el que nosotros facilitamos, ya sea
en papel, como acabamos de sacar ahora, o está también disponible en nuestra web, en República Plaza, para que la gente, bueno, pues pueda organizar sus propias visitas, individual o colectivamente, y vaya haciendo el recorrido. Hay que prepararse un poco, son 2 horas, 2 horas y media, 3, depende del ritmo de cada uno, si hacemos el recorrido completo. Y bueno, es un bonito paseo por el pasado de Bilbao y del Bilbao de la Segunda República. Bueno, ¿qué va a ser para un bilbaíno una bilbaína un paseo de 3 horas? Sobre todo ahora que está confinado. Pues bueno, exactamente. Un momento de entretenimiento. Otro de los actos que habéis organizado es el homenaje a la corporación municipal que hubo durante la República, ¿no? ¿Qué va a ser? Bueno, lo que hemos hecho ha sido proponer al Ayuntamiento de Bilbao, propusimos en el pasado pleno, que se celebró a mediados del pasado mes de marzo, una moción tendente a reconocer a la corporación que salió de las elecciones que se celebraron ayer, hace 90 años. ¿Y por qué? Pues porque aquella corporación que entró en el ayuntamiento el 14 de abril, mañana era esos 90 años, como decimos, toda aquella corporación, todos aquellos, o la mayor parte de aquellos concejales, sufrieron en sus propias carnes, una vez que Bilbao cayó y que en Euskadi finalizó la guerra civil, sufrieron, por ejemplo, la pérdida de sus vidas, como es el caso del consejero Alfredo Espinosa Oribe, que luego fue consejero del Gobierno vasco, pero que entró en el Ayuntamiento Republicano en 1931, o del propio ministro Julián de Zugazagoitia, que también entró en ese Ayuntamiento Republicano. Otros concejales pasaron por campos de concentración nazis, como es el caso del republicano Jesús Sáez Ríos. Varios de ellos pasaron por cárceles, otros murieron en combate, como Fulgencio Mateos, otros muchos tuvieron que partir al exilio, en algunos casos hasta su muerte, como por ejemplo el ANVista Tomás Bilbao, que también fue ministro de la República. Bueno, y lo que quisimos fue homenajear a esa corporación, porque creemos que no se había hecho hasta entonces en el Ayuntamiento de Bilbao. Y creíamos que esta fecha, un 90 aniversario, era una cifra redonda para poder recuperar su memoria. Desgraciadamente vivimos los tiempos en los que vivimos, de pandemia, y no se puede hacer un homenaje como nos hubiera gustado a todos, un homenaje institucional, llamando a sus familias. Bueno, lo que se ha acordado ahora mismo es pues situar una placa en la zona museística del Ayuntamiento de Bilbao, recordando a aquella corporación que sufrió, pues como digo, la persecución y el exilio, y también, así como también al resto de bilbaínos que sufrieron de la misma forma. También complementando todas estas actuaciones está la caravana, creo que es mañana mismo. Exactamente. Cuando se cumple, que es una caravana de coches o también por las calles de Bilbao, que está confinado. Exactamente, ha habido que modificar todo y bueno, realmente, como te decía antes, vivimos los tiempos en los que vivimos. Hay que improvisar. Sí. Teníamos una caravana, bueno, que iría recorriendo las márgenes de la ría, y se quedará en una caravana bilbaína que saldrá de San Mamés. Bueno, pues intentando recordar, hacer a los bilbaínos recordar lo que fue la Segunda República, y por qué no caminar hacia un horizonte republicano en una futura Tercera República. Como conclusión, ¿qué destacarías de este periodo histórico de la Segunda República en Vizcaya y en Bilbao? Bueno, yo creo que la Segunda República fue un intento muy serio de sacar a España del retraso secular en el que vivía desde hacía décadas. Se vivía en una situación de un régimen de la Restauración, como digo antes, con una influencia enorme de la Iglesia, con una gran desigualdad social, y la República vino a corregir todos aquellos aspectos políticos, como decíamos antes, corregir la situación y
enfocar el deseo de todas aquellas regiones que quisieran alcanzar cuotas de autonomía y, en definitiva, lo que venía era a modernizar España tanto en el plano social, político y económico. Y eso tiene su aplicación en Bilbao y en Vizcaya, en todos los ayuntamientos. Yo hace tiempo publiqué un artículo en revista especializada, en un monográfico que hicimos sobre la política del Ayuntamiento de Bilbao en aquella Segunda República, y es realmente meritorio lo que se intentaba hacer en tan poco periodo de tiempo. El primer bienio republicano, antes de que llegara el segundo bienio reformador, o el bienio en el que entra la derecha a gobernar, en 2 años se hicieron muchas cosas, realmente. Y es ese intento de modernización, como decía antes, de sacar a España del atraso en el que vivía, ponerle de acuerdo al mismo nivel que el resto de democracias europeas. Ese es el mejor ejemplo de lo que nos dejó aquella república. Como decimos, 90 años, conmemoramos mañana de la proclamación de la Segunda República. Jon Penche, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte con todos estos actos que habéis organizado. Muchas gracias, Yolanda, y muchas gracias a Tele7, como siempre. Como siempre, aquí tienes tu hogar, a Jon Penche, historiador, hablando aquí de todo este itinerario de la caravana de coches del homenaje a la Corporación de la República. Una pequeñísima pausa, volvemos. Ya saben que en la semana pasada, es que estaba pensando mientras veía los anuncios, si fue la semana pasada, el miércoles o el martes, cuando Pedro Sánchez, el presidente de Gobierno, nos anunció que el estado de alarma no se iba a prorrogar a partir del 9 de mayo, que es la fecha prevista. Sí, efectivamente, hoy hace 7 días de eso, después del Consejo de Ministros de la semana pasada. Pues hoy, 7 días más tarde, ha vuelto a decir lo mismo. Entonces, no es que se haya repetido, es que, por ejemplo, le hemos escuchado a Urkullu pidiendo que se prorrogue el estado de alarma. A otros partidos vascos también, creo que ha sido Euskal Herria Bildu también, a través de palabras de Arnaldo Otegi, diciendo que se prorrogue el estado de alarma. Otros partidos políticos y otras instituciones pidiendo lo mismo. Y hoy Pedro Sánchez, ¿qué ha dicho? Pues que no quiere que se prorrogue el estado de alarma, que lo que el Gobierno está haciendo es trabajar para ello. ¿Y cómo? Con la vacunación. Que el Gobierno de España tiene una intención y trabaja para que sea posible esa intención. Y el Gobierno de España lo que quiere es que no haya más prórrogas a partir del 9 de mayo. Con esa intención trabajamos. Y fíjese, hay 2 elementos que me parece muy importante incorporar al debate. El primero de ellos es que se ha iniciado un proceso de vacunación que se ha intensificado y se va a intensificar además cada semana de manera mucho más importante, hasta llegar a ese 30%, a ese 70%, mejor dicho, de vacunación en el mes de agosto, 33 millones de compatriotas. Y, por tanto, es un escenario completamente distinto al que hemos vivido, por ejemplo, el pasado verano. Va a haber un proceso de vacunación muy intenso, ya estamos en él, más de 11 millones de dosis administradas. Somos de los países que más dosis estamos administrando en niveles de ejecución respecto a las dosis que nos están llegando. Mañana mismo entra Janssen, que es una dosis, como saben ustedes, y por tanto el escenario es completamente distinto al que teníamos hace unos meses. Y en segundo lugar, a lo largo de estos meses hemos ido desarrollando una cultura de cogobernanza de manera mucho más intensa. El núcleo, el corazón de la decisión de qué medidas se tienen que poner en marcha por parte de las comunidades autónomas con el amparo del Ministerio de Sanidad es el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es decir, los consejeros y consejeras de Sanidad y la ministra de Sanidad. Ese es el escenario, ese es el espacio. A lo largo de estos últimos meses, como consecuencia de que ha habido grupos parlamentarios que han interpuesto recursos ante los tribunales se han posicionado y han dicho que los acuerdos que se planteen y se aprueben en ese Consejo Interterritorial de Salud son de obligado cumplimiento. Son de obligado cumplimiento. Por tanto, el marco jurídico en el que se va a desenvolver todas y cada una de las comunidades autónomas va a continuar siendo ese Consejo Interterritorial de Salud y, en segundo lugar, con el filtro, con el control, como no puede ser de otra manera, en este caso de los tribunales superiores de justicia.
Por tanto, quiero decirles con esto que a lo largo de estos últimos meses de pandemia ya larga, creo que todos somos muy conscientes de que tenemos suficientes herramientas jurídicas para abordar con garantías la pandemia en este estadio de la pandemia. Y el estadio de la pandemia hoy es un proceso de vacunación que se va a intensificar durante las próximas semanas. Estamos vacunando o poniendo dosis a 500.000 de personas al día. Por tanto, creo que el escenario es completamente distinto y, por tanto, el Gobierno de España trabaja con esa intención, con la intención de que el 9 de mayo pongamos fin al estado de alarma. Y simplemente por recordar, porque me parece muy importante, aunque suene repetitivo, pero es que esta semana pues España va a tener más personas vacunadas con pauta completa, es decir, con 2 dosis, que los registrados oficialmente por contagios de COVID. Que en la semana del 3 de mayo, antes de que termine tentativamente el estado de alarma, tendremos 5 millones de españoles vacunados y vacunadas con 2 dosis. Y Pedro Sánchez ha seguido dando fechas de y tantos % de vacunación hasta terminar diciendo que para finales de agosto 30 o 31, pues el 70% de los ciudadanos españoles estaríamos vacunados con esa famosa inmunidad de rebaño. Y eso, bueno, pues la Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik. De momento, la Agencia Europea del Medicamento no ha dicho nada. Y al parecer, pues tampoco es interesante, digamos, que las comunidades autónomas negocien por su cuenta la posibilidad de adquirir dosis de esta vacuna rusa para administrar a los ciudadanos. Así que ya iremos viendo cómo va todo este proceso de vacunación. Luego, si tenemos tiempo, escucharemos de nuevo a Gochones Sagardui hablar de la segunda dosis de AstraZeneca, que bueno, va a seguir administrándose, aunque es cuestión de tiempo saber qué es lo que va a pasar. Pero ¿por qué estaba Pedro Sánchez hoy hablando de este tema? Porque ha habido Consejo de Ministros, él no como tal ha informado de los acuerdos adoptados, sino que ha presentado el plan de resiliencia y los millones que van a venir y que van a servir para la recuperación económica del Estado. Bueno, él ha hablado en concreto de los fondos estos de la Unión Europea, de la nueva generación, ya saben, los que toda la vida hemos llamado desde que empezó la pandemia y la Unión Europea dijo que nos iba a dar dinero, los fondos Next Generation, pues ahora se llaman nueva generación, pues no nos importa. Lo ha definido Pedro Sánchez como el plan más ambicioso y trascendental desde hace 37 años, que supone que van a llegar al Estado 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en un periodo de tiempo del 2021 al 2026. Vale. Ha hecho una relación de los 20 capítulos, digamos, en los que se divide en las cuantías, el dinero que se va a dar. Ha sido un trabajo en el que han participado empresas, entidades, asociaciones, expertos, etcétera, etcétera. Y el capítulo o inversión principal está destinada a la movilidad sostenible, transición hacia el vehículo eléctrico, con una aportación de 13.200 millones de euros en 3 años. El primero es la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de electrificar nuestras vías públicas, de que haya puntos de recarga, en fin, todo lo que tiene que ver con la transición al vehículo eléctrico. Hoy, por cierto, en el Consejo de Ministros aprobamos el MOVES 3 para impulsar la compra de vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables, en definitiva, toda esa gran revolución que está viviendo el sector de la automoción, que es fundamental para nuestro país. Por tanto, la movilidad sostenible, segura y conectada, con unos recursos que van a representar 13.200 millones de euros. 13.200 millones de euros a desplegar durante los próximos 3 años. El segundo de ellos, como decía antes, es la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, para poner paneles solares, para hacer más eficientes energéticamente nuestras viviendas. Y a ello no solamente vamos a destinar una máxima prioridad, porque como he dicho antes, lo que queremos es también crear muchísimo empleo en sectores que son muy intensivos en mano de obra desde el principio. Vamos a destinar 6.820 millones de euros. Esa es la propuesta, 6.820 millones de euros.
La modernización de las administraciones públicas, es decir, la digitalización, el refuerzo en la evaluación de las políticas públicas para garantizar la eficiencia y la equidad de las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver también con la función pública y, por supuesto, también con evitar la temporalidad que sufren y que nos ha denunciado en muchas ocasiones Europa. Vamos a destinar 4.315 millones de euros. 4.315 millones de euros. Vamos a hacer una auténtica revolución en las administraciones públicas y en el tipo de relación que tiene la ciudadanía con las administraciones públicas. En cuarto lugar, el plan de digitalización de las pymes, con más de 4.060 millones de euros. En quinto lugar, la hoja de ruta del 5G para impulsar la industrialización de todos y cada uno de los puntos de España, de todos los rincones de nuestro país, con 4.000 millones de euros. Una nueva política industrial para la España de 2030, con ese horizonte puesto, y una estrategia de la economía circular, dando un impulso decisivo a todo lo que representa la gestión de los residuos, con más de 3.780 millones de euros. Rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, 6.800 millones de euros, modernización de administraciones públicas y así una serie de capítulos hasta llegar a 20. Supone la distribución de estos 140.000 millones de euros que son los que van a corresponder al Estado y que se dividen, como decimos, en 20 capítulos o inversiones principales. Bueno, esto por una parte. Por otra parte, porque esto va para largo también, que lo de los fondos europeos tampoco van a llegar de hoy para mañana, y saben que venimos hablando de ellos prácticamente desde el año pasado, y sin prácticamente. Lo que parece que viene encima de la mesa es el tema de la reforma de las pensiones. Vamos primero con la actualidad de hoy, porque hoy el presidente Sánchez ha hablado, pues sí, de que efectivamente el partido y el gobierno español están hablando de la actualización del tema de las pensiones, de que hay que darle una vuelta, fomentar, alargar el periodo de trabajo, es decir, no en horas de trabajo, pero sí en años incentivados, pero de otra forma también castigar las prejubilaciones. Vamos con la valoración de hoy mismo del presidente. Hay un compromiso por parte del Gobierno de España, yo creo que también de todas las fuerzas parlamentarias, a menos de la mayoría, de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y que, por tanto, se indexen las jubilaciones al IPC. En segundo lugar, la sostenibilidad, introduciendo incentivos para elevar la edad efectiva de jubilación, que no es alargar la edad de jubilación, sino hacer o alinear, mejor dicho, la edad efectiva de jubilación con la edad legal. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que ahí hay una serie de incentivos que son los que está planteando el ministro Escrivá, que vamos a ver qué eco tienen dentro del Congreso de los Diputados y también, lógicamente, en la interlocución con los agentes sociales. También se ha planteado la sustitución del factor de sostenibilidad, que ha sido uno de los principales, digamos, reclamaciones de los movimientos de pensionistas a lo largo de estos años, el famoso 0,25%, por un mecanismo de equidad intergeneracional. Y también, pues lógicamente, todo lo que nos han venido diciendo de las asociaciones de autónomos de que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Bueno, estos son elementos, el primer paquete de reformas que vamos a hacer y que yo creo que cuenta no solamente con un consenso amplio dentro del Gobierno, sino también en los grupos parlamentarios, porque se localizan claramente en las conclusiones del Pacto de Toledo, ¿no? Y también yo creo que algo importante, ¿no? Y es los incentivos a los planes de pensiones de empresas, que van a ser más progresivos, que van a ser más eficientes, que los incentivos fiscales que ahora mismo existen, ¿no? Por tanto, quiero decirle con esto que también en este ámbito, en el ámbito del sistema público de pensiones, pues queremos abordar la modernización, queremos abordar reformas, pero queremos hacerlo para garantizar dos cosas. Uno, la sostenibilidad pública del sistema de pensiones y dos, para que haya... Esto es lo que ha dicho. Y él mismo ha citado, está el ministro José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social. Ayer hubo comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados y en esta sede parlamentaria pues el ministro habló de la necesidad de la reforma de las pensiones más que de la necesidad del cambio en el que está trabajando el Gobierno. Entonces, de cara a alargar, que es lo que veníamos comentando, en años la jubilación, Escrivá propone pagar hasta 12.000 euros a quienes decidan no jubilarse a los 67 años. Y dirán, oh, pero si 67. Bueno, es que realmente la edad de jubilación está marcada
a esa edad, bueno, aunque luego no es efectiva, lo que pide es que sea efectiva. Entonces, si alguien quiere alargar su periodo laboral más allá de cuando le toque la jubilación, pues podría dársele, recibir un bonus de hasta 12.000 euros. Yo, me cuesta creérmelo, ¿eh? Y luego, también por otro lado, si ahora hay mucha prejubilación, sobre todo en grandes empresas, en empresas bancarias y demás, lo que quiere de alguna forma es castigar este tema de las prejubilaciones. Y otra de las cuestiones en las que está trabajando el Gobierno, lo ha dicho el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, es en que se pueda aprobar para finales de año la vinculación de las pensiones al IPC por ley. Tiene que ver con los incentivos a la jubilación demorada, es decir, la jubilación, como saben, es un derecho, no es una obligación. A partir de la edad ordinaria de jubilación uno puede demorar su jubilación, y de hecho pues ya en el sistema actual existen ciertos incentivos que van desde el 2,5 al 4%, que lo que hemos podido constatar es que no son conocidos. Esto es una encuesta que hemos realizado con una muestra suficientemente elevada entre población entre 50 y 70 años no jubilada, y les hemos preguntado si conocían que podían jubilarse, que podían demorar su jubilación un año más en el acceso a la jubilación, podrían prolongar un año más su jubilación. ¿En qué condiciones se produciría? Como ven, las contestaciones exactamente de lo que realmente ocurre solamente nos la dieron un 7%. Solamente un 7% de las personas entre 50 y 70 años estaban bien informadas. Hemos visto que más del 60% simplemente no tenía ninguna información. Erróneamente, pues, por ejemplo, los que están por aquí, estamos hablando de nuevo otro 25%, nos estaban dando porcentajes de que no aumentaría nada o muy poco, cuando lo que aumenta en función de la longitud de las carreras es del 2 y el medio y el 4%. Y por lo tanto, el primer punto de partida que tenemos es que los incentivos de jubilación temporal no han sido difundidos, publicitados, no han calado en la población de ninguna manera. Y de alguna forma esto refleja esta filosofía que decía yo al principio de este bloque de mi intervención. Es que no se ha percibido como esto algo que había que impulsar, y ha quedado un poco escondido dentro de la normativa y sin realmente una difusión suficiente, porque es algo que nos consta también por las encuestas que puede resultar atractivo e interesante para un número significativo de personas, y simplemente es una opción más que tienen. Nos encontramos en el Congreso de los Diputados, son las 5:03 de la tarde, y hasta ahora, y en esta jornada de martes, una delegación del Parlamento Vasco defiende en el Pleno de Congreso la proposición de ley aprobada por unanimidad en la Cámara Vasca para la creación de un fondo que compense a las personas expuestas durante años al amianto. En la exposición de motivos y en la justificación del por qué se propone esta creación de un fondo está que en el conjunto del Estado español, entre los años 1994 y 2008, el número de fallecimientos vinculados directamente al amianto fue de 3.943 personas. Se calcula en unas 2,5 millones de toneladas el consumo de amianto en esos años, lo que supone por lo menos un 30% menos del consumo en otros países, por ejemplo, Francia. En este momento, la presidenta del Congreso llama a una nueva intervención, un nuevo portavoz que acude pues, a la exposición de motivos en esta propuesta del Grupo Vasco, en el que se pretende que el Congreso establezca una cuantía económica para las víctimas del amianto. Es una sesión que ha comenzado a las 3 de esta tarde, 2 horas después, todavía continúa. Escuchamos la intervención.
Con la venia a la presidencia, señorías, en primer lugar, quiero mostrar la sorpresa de mi grupo parlamentario de que el Parlamento Vasco, con el apoyo de los grupos nacionalistas y separatistas, presenten una proposición para la creación de un organismo público estatal, que hasta ahora nos ha dicho, por cierto, un organismo público estatal centralizado para la gestión de estas posibles indemnizaciones. Vaya por delante que en Vox estamos de acuerdo en reconocer todo el daño causado por el amianto y, por tanto, todo nuestro apoyo y reconocimiento a las víctimas y a los causavientes. Bueno, en este momento es el diputado Emilio Jesús del Valle Rodríguez, del grupo parlamentario Vox, el que interviene. Exposición de motivos sobre este fondo económico para las víctimas del amianto. Vamos a volver a Euskadi, porque lo que se ha dado a conocer hoy a través de la vicelehendakari Idoia Mendia es que el Gobierno vasco aprueba la Estrategia Vasca de Empleo 2030, que incluye el derecho subjetivo a las políticas activas. Porque el empleo de calidad, la igualdad, la adaptación de nuestras empresas a las grandes transformaciones con personas trabajadoras formadas para ello son ejes esenciales del programa de Gobierno y del programa Berpiztu. Y son los ejes sobre los que pivota también la estrategia española que se está ultimando desde el Ministerio de Trabajo junto a la Mesa de Diálogo Social y con el conjunto de las autonomías. Pero también sobre los que se asienta el Next Generation EU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Por tanto, proponemos un pacto alineado dentro del Gobierno vasco entre todos sus departamentos y con todos los demás gobiernos. Para impedir que las transformaciones aumenten las desigualdades, perdamos talento y se pierda empleo por la automatización de los procesos, definimos el modelo que queremos. Un mercado de trabajo que contribuye al desarrollo social y económico, sostenible e igualitario de Euskadi y que se caracteriza por ofrecer oportunidades de empleo de calidad, en equidad, por la inclusión social y el desarrollo humano. Y de economía a la actualidad de las calles, porque la Ertzaintza y las policías locales han instalado ya controles de movilidad en relación a los territorios y municipios en zona roja por la pandemia. En las imágenes se puede observar un control esta mañana de martes, en la carretera nacional 636, en la bajada del puerto de Campázar hacia la rotonda de Pele en Arrasate. Y es que las policías de Euskadi efectúan estos nuevos controles de tráfico y movilidad en relación a las nuevas tasas de incidencia epidemiológica, lo cual sitúa a los territorios históricos de Álava y Guipúzcoa en situación de cierre perimetral, así como a numerosos municipios de Euskadi. Nos vamos de nuevo a sesión parlamentaria, al Congreso. No esta sesión en directo, porque ya saben también las intervenciones de cada grupo político son realmente largas. Entonces, bueno, pues mañana les daremos la conclusión, porque estábamos más interesados en escuchar las intervenciones de los grupos vascos. Tanto el Partido Socialista de Euskadi como el Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu iban a intervenir en esta sesión. Pero nos vamos al Pacto de Toledo, al control del Pacto de Toledo que hubo ayer con la presencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hablando del tema de las pensiones, de todo el cambio que se pretende. Claro, las pensiones son mucho dinero, Entonces, ¿de qué forma pagar menos pensiones? Alargamos la vida laboral de una persona, pero claro, si llevas cotizados todos los años marcados por ley,
¿Por qué te van a obligar? Incluso hay gente que ni con un incentivo, con ese bonus, que dicen que podría llegar a 12.000 euros, estaría dispuesto a seguir trabajando. Es deseable que de forma voluntaria y en las condiciones que se planteen, las personas pues puedan extender su vida laboral. Y les voy a dar la siguiente evidencia. España, en este gráfico, lo que medimos es en el eje horizontal, hemos agrupado las tasas de actividad, es decir, las personas que están realmente activas en 3 cohortes de edad, entre 25 y 54 años, entre 55 y 64 años y por encima de 65 años. Y lo que estamos midiendo en el eje vertical es estas tasas de actividad en España en desviación con respecto a la media europea. Bueno, si miramos a los que están entre 25 y 54 años, España es un país que de hecho tiene tasas de actividad en esa edad un punto por encima de la media europea. Pero esto cambia de forma drástica según vamos avanzando y ya entre 55 y 64 estamos 2 puntos porcentuales por debajo de la media europea y esa situación por encima de 65 años llega a los 4 puntos. Es decir, somos un país que tiene un sesgo respecto a los países de nuestro entorno a que según vamos avanzando en edad tendemos a tener menos actividad. Y esto es el resultado de un conjunto de decisiones y medidas que se han tomado sobre jubilación voluntaria o incentivos de jubilación voluntaria, no promocionar suficientemente la jubilación demorada y en general instalar una cierta cultura de que, bueno, pues el nivel de actividad de las personas mayores no es realmente algo a lo que uno debe dar prioridad. Cuando sabemos, y ahí ya empiezo yo a añadir, sabemos por muchos análisis sociológicos que el estar activo, el estar trabajando y contribuyendo a la sociedad es algo que la mayoría de las personas desean. Incluso es deseable desde el punto de vista de su salud y de su sensación de plenitud frente a la sociedad. Pero en esto España tenemos un déficit y yo creo que esta cultura de, bueno, pues tender a propiciar mecanismos para dejar la vida laboral relativamente pronto se constata en esta comparación europea. Y claro, a veces, digamos, el otro a priori o un a priori que está detrás de esto es la percepción de que, bueno, pues hay una cierta sustitución, puede sustituir entre personas mayores trabajando y personas jóvenes o de menor edad. La verdad es que eso no es así y hay abundante evidencia y análisis para España y para otros países y en general donde lo que realmente hay es una cierta complementariedad en los centros de trabajo entre personas. No son sustitutivos realmente un trabajador de 60 años con un trabajador de 25, sino que realmente en muchos casos lo que hay es sinergias fuertes al trabajar. Y es que esto ya es un tema más técnico de economista. El factor trabajo en ningún caso es un factor fijo donde uno redistribuye. Y esto es crecientemente conocido. De hecho, en los países con tasa de actividad de población, digamos, con población próxima de jubilación más elevada, tiene un desempleo juvenil más bajo. Es decir, esta relación de sustitutividad, de complementariedad y no sustitutividad emerge claramente en los datos. Si lo pueden ver, miren, aquí este gráfico mide justamente eso. Primero lo vamos a ver entre el año 2000, el promedio año 2000-2009. En el eje vertical tenemos la tasa de paro entre las personas entre 15 y 24 años y después tenemos la tasa de actividad entre 55 y 64 años. De crueldad inadmisible podríamos calificar las imágenes que hemos visto en un laboratorio, unas pruebas, una investigación que se hacen con animales y así. La organización Anima Naturalis va a emprender acciones legales contra el laboratorio por estas acciones, por esto que han calificado como abusos continuados de animales, que nosotros calificamos más como de maltrato animal. David Tocamora, de Anima Naturalis. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, te pillamos en la calle. La verdad es que son unas imágenes muy dolorosas de ver por la crueldad que se manifiesta en ellas. Yo no sé cómo la calificáis vosotros, David. Bueno, las imágenes efectivamente demuestran una crueldad y un sometimiento de los animales que queda expuertas del marco legal al que están afectados. Son animales que ya de por sí tienen una condición depauperada en el sentido de que están sometidos a experimentación científica, pero hay que dar a entender que esta experimentación científica no es un cheque en blanco. Los procedimientos que regula el decreto 53/2013, que es el que establece cómo se tiene que tratar a estos animales, establecen bien a las claras que hay que evitarles en todo lo posible cualquier situación de dolor, de conciencia del dolor. Por eso se establecen necesariamente procedimientos de carácter anestésico, con todos los animales que son utilizados en experimentación, a los que además hay que causar el mínimo daño posible. Además, estos animales deben tener unas condiciones también de mantenimiento óptimas. ¿Qué vemos en las imágenes? En las imágenes vemos crueldad innecesaria, vemos la causación de daño físico innecesario, vemos experimentación en vivo de una manera nítidamente dolorosa para los animales y, en definitiva, lo que vemos es una despreocupación absoluta por el bienestar animal. Son circunstancias inasumibles en una sociedad como la que nosotros vivimos y, por lo tanto, tenemos que reaccionar frente a ello. Vais a denunciar al laboratorio donde se están llevando a cabo estas prácticas. ¿Es algo exclusivo de este laboratorio o es generalizado en otros aquí en el Estado? Nosotros creemos que, yo no me atrevo a decir que es una práctica generalizada en todos los laboratorios. Lo que sí que me atrevo a decir es que es una práctica que tiene mucha más repercusión, mucha más incidencia y se ejecuta mucho más de lo que llega a conocerse. Necesitamos afinar mucho más en los controles que se establecen, en las actuaciones internas en los laboratorios, porque quedan opacas dentro de lo que son instalaciones privadas a las que controles aleatorios preavisados y muchas veces no con la frecuencia con la que se deberían realizar son una herramienta muy escasa y de muy poca incidencia para evitar el maltrato. Seguro que hay mucho más maltrato en las actividades de los laboratorios. No me atrevo a decir que sea generalizado, pero seguro que hay mucho más y tenemos que perseguirlo. Estas imágenes que no nos atrevemos a emitirlas en la televisión, pues por la suma crueldad que se ve. La verdad es que es increíble pensar que el género humano pueda ser capaz de hacer eso y encima de mofarse, porque es que no solamente es la imagen, sino el audio de los trabajadores riéndose de del sufrimiento animal. Esto es particularmente sangrante, porque a pesar de que los comentarios desde el punto de vista del derecho penal puedan ser irrelevantes porque la vejación y la mofa sobre los animales a ellos no les afecta en el sentido de que no la perciben, sí que es un elemento que nos permite concluir que si uno va realizando expresiones en voz alta dentro de un espacio que es un laboratorio en el que se está experimentando con animales, en el que es evidente que hay más gente, esto significa que este comportamiento, al menos en esas instalaciones, en ese lugar, es generalizado. No hay ningún esfuerzo de ocultamiento. En las acciones que aparecen en los vídeos no participa una única persona, participan 2, 3 personas. Son acciones que son, incluso me atrevo a decir, hay alguna de ellas que es depauperante hasta la incomprensión, como aquella escena en la que se coge a un primate, a un mono, está absolutamente inmovilizado por parte de 2 o 3 operativos y se le pinta a modo de pefa en su cuerpo determinadas figuras que no tienen ningún tipo de utilidad que no fuera la propia de una mente enferma. Es decir, la expresión de la burla y la sátira sobre los animales de manera vociferando, riéndose de los animales, lo que acredita es un clima muy insano para las mentes de los que están trabajando en ese contexto y sobre todo porque también se echa a faltar que alguien se queje, proteste y diga qué estamos haciendo. Esto es quizá lo más llamativo, el silencio ante esa miseria que se ve durante el vídeo, sí. Me imagino que son imágenes grabadas de forma clandestina. Yo, en este momento, en mi condición de letrado de Acción Legal Animalista, que es la empresa, que es la asociación de abogados que trabaja
desinteresadamente con Anima Naturalis, no estoy en condiciones de dar respuesta a esa pregunta ahora mismo. De todas formas, iniciáis acciones legales. ¿Qué prevéis y qué pedís? Las acciones legales tienen un propósito. En primer término, se han iniciado por Anima Naturalis a través de la presentación de las correspondientes denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza, el SEPRONA. Me consta, si bien está pendiente de confirmar la interposición de acciones de carácter judicial por parte de algún otro operador jurídico en el ámbito animalista. Debería confirmarlo porque yo este dato todavía no lo puedo asegurar. En todo caso, de un procedimiento administrativo y de un procedimiento penal se pueden deducir dos cuestiones. La que nos interesa a nosotros, en primer término, es el destino y suerte de estos animales. Los animales sujetos a experimentación, que no deben de ser sacrificados necesariamente a raíz del proceso de experimentación al que están sometidos, deben ser readoptados, deben ser relocalizados y pueden ser animales perfectamente que tengan una suerte mejor en lo que les quedase de vida. Son animales, por lo tanto, que pueden ser adoptados, como digo. En consecuencia, lo que nos importa es la suerte de esos animales. Los animales que han sido sometidos a tratos incorrectos deben tener una vida mejor en el futuro y se tienen que depurar responsabilidades. Profesional, el de los técnicos que han hecho esto, y luego tenemos que ver exactamente la empresa que tutela estas acciones, que es responsable de ejecutar la experimentación en atención a determinados parámetros que no ha verificado. Las licencias y permisos para desarrollar su actividad obviamente deberían ser revisados si se confirma su corresponsabilidad en estas actuaciones. Y evidentemente el 337 del Código Penal marca una responsabilidad penal que alcanza los 18 meses de prisión e inhabilitación hasta 4 años para todos aquellos que en el ejercicio de su profesión maltraten animales. Creo que es el caso y esa es una responsabilidad que también debería depurarse. Lo que puede alegar la defensa es la investigación exige este tipo de sacrificios. ¿Ese puede ser un argumento bien traído? La argumentación de la defensa puede ser eso, pero la experimentación exige también que se cause el mínimo dolor a los animales y no veo exactamente qué necesidad hay, por ejemplo, en el vídeo, generar heridas en vivo a animales con vivisección. Esto es abrir a un animal que está plenamente consciente para tomar muestras de sus tejidos biológicos. No hay ninguna necesidad de ejecutar ese tipo de acciones con el animal consciente. Se puede obtener el mismo resultado con el animal inconsciente. El único supuesto en el que no sería exigible que el animal tuviera que ser anestesiado o su condición del dolor no fuera tan sentida sería un supuesto en el que fuera incompatible con el tipo de experimento que se está desarrollando. No hay nada que haga pensar que es esto. La experimentación científica no ampara conductas psicóticas con los animales. David, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y desde luego no es justificable bajo ningún argumento lo que hemos visto en estas imágenes, lo que se hace con los animales, ni por investigación, ni por salud, ni siquiera para hacer vacunas para humanos. Si tiene que ser así, la verdad es que yo desde luego no lo apoyo. Así que muchas gracias. Nuestro propósito es erradicar la experimentación con animales. No la concebimos como una cuestión que permita generar el grado de sufrimiento que se hace. Hay alternativas en la mayoría inmensa de los casos. En todo caso, nos atenemos al marco jurídico vigente actual y ni con el marco jurídico vigente actual tiene cabida lo que hemos visto. Queremos agradecer desde nuestras organizaciones la sensibilidad, en este caso, de su programa y de esta cadena para dar voz a los que muchas veces permanecen en silencio, olvidados en una jaula y en unas instalaciones a las que nadie acude a ayudarlos. Gracias por la repercusión que le dan ustedes también a esta noticia. No, muchísimas gracias a vosotros por la labor que venís desarrollando. David Rocamora es el letrado asesor de Anima Naturalis, que va a llevar a cabo acciones legales contra este laboratorio que está ubicado en Madrid. No nos atrevemos a emitir las imágenes. Imagínense la crueldad que es que cuando las hemos visto, o sea, se ven perros, conejos, simios, ratones también de laboratorio, pero bueno, y sobre todo, y se escucha la mofa de trabajadores cuando se están provocando un dolor gratuito, un dolor inhumano.
y ni por la ciencia. Hablaba yo de que ni para conseguir una vacuna, pero es que encima, si es para un cosmético, o sea, es que no hay ni por dónde cogerlo. O sea, que por un cosmético se tenga que provocar este dolor a los animales, pues la verdad, de todas formas, si tienen interés en ver las imágenes, yo la verdad no se los recomiendo. Tienen la página web Anima Naturalis, donde hay una parte de este vídeo que ustedes pueden ver. Ya les digo, no nos atrevemos en televisión ni pixelando las imágenes. O sea, una crueldad y una imagen, o sea, a los animales se les ven los ojos, se le ve la cara, se ve que cómo están sufriendo. Bueno, en fin, que de verdad, que vaya todo esto adelante para que esto no se vuelva a repetir nunca jamás. Vamos a terminar con una buena noticia, y esto es mejor porque ayer en Donosti se celebraba la entrega de los premios Soles, los Soles Repsol a los establecimientos gastronómicos, y Euskadi, como siempre ahí ven al consejero, a Javier Hurtado, que presidió esta entrega de premios, en el que estuvieron también cocineros de todas las comunidades. Aitor Arregui de Elcano, galardonado con 3 soles, premiando la pericia y la técnica de la parrilla. Otros 7 restaurantes vascos se han incorporado a la lista de los premios Sol. El Alavés Cromático, los vizcaínos Aitor Raluenaga, Garena, Ormaondo y Ola Martín Berasategui, así como los guipuzcoanos Amelia e Ica. Con las nuevas incorporaciones, Euskadi suma un total de 64 restaurantes reconocidos por la guía Repsol, 9 con 3 soles, 16 con 2 y 39 con 1 sol. Es además Euskadi la segunda comunidad autónoma que cuenta con más de 3 soles en España, después de Cataluña. Como decimos, el consejero Javier Hurtado ha entregado los premios a Eneko Hacha y a Aitor Arregui, y ha finalizado recordando que a través de la gastronomía conseguimos evocar, sentir, palpar la esencia de un territorio y crear una experiencia única en cada persona. Sin duda, es uno de los grandes atractivos de la oferta turística de Euskadi y uno de los principales motores de su proyección turística internacional. Ahí vemos a los galardonados con los premios Sol. Como decimos, Asador Elcano de Guetaria, máxima categoría, con 3 soles. Nosotros nos vamos a despedir de esta edición del informativo escuchando la felicitación del consejero de Javier Hurtado en este evento de la entrega de los premios que por 3er año consecutivo tiene a Donosti como sede. Zorionak a todos los galardonados hoy, nuestros soles vascos, pero también a todos los que habéis acudido de fuera de Euskadi. Y en especial a ese nuevo sol, a la sostenibilidad, que no podía haber caído en mejores manos que Eneko Hacha. Gracias por acompañarnos en esta entrega de los soles de la guía Repsol. Para Euskadi es un orgullo ser anfitrión de estos galardones, por varias razones. Primero, por tener el placer de recibir a tantos reconocidos chefs en nuestra casa, que también es vuestra casa. En segundo lugar, por contribuir a que se refuerce la imagen de Euskadi como destino ligado al turismo gastronómico. Y tercero, por poder volver a celebrar un evento de estas características tras un año muy duro azotado por la pandemia. Y poder celebrarlo de la forma más segura, con todas las medidas sanitarias y todas las prevenciones, pero también como un signo de que poco a poco y con cautela iremos saliendo de esta crisis y encaminándonos a una futura recuperación. Es muy importante ir retomando la actividad, pero lo es más asegurar que se hace con todas las garantías, ya que es la mejor forma de avanzar y demostrar que Euskadi es un destino seguro, además de rico y variado. Y es también fundamental que sirva de apoyo a los profesionales que han hecho posible que Euskadi llegara a una excelente situación en el ámbito turístico y en la gastronomía de excelencia, y que tras esta difícil experiencia del COVID sigue luchando día a día. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hemos estado dando un apoyo a un sector que ha sufrido tanto como es la hostelería y la restauración.
Hemos puesto en marcha un plan de resistencia entre 2020 y 2021 que pasa ya de los 100 millones en ayudas directas y otro tipo de medidas como los bonos al consumo. Buscamos ayudar al sostenimiento del empleo y la actividad de los sectores tan castigados por esta crisis. Pero somos conscientes que todas las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, Gobierno vasco, Gobierno de España e instituciones europeas, tenemos que seguir redoblando esfuerzos apoyando a estos sectores. Pero queremos que eventos como esta entrega de los Soles Repsol a la mejor gastronomía sea una muestra más de ese apoyo a unos profesionales que no habéis dejado de luchar, de innovar y de trabajar, y cuya labor queremos reconocer de nuevo en Euskadi. No es casualidad que Euskadi y Donostia San Sebastián sean el escenario de un evento como este. La gastronomía es para nosotros una seña de identidad, una forma de socialización interiorizada. Y es que la gastronomía es motor y combustible del disfrute, la evolución, la innovación y la proyección de nuestro territorio. Y hoy es un placer múltiple porque estamos acompañados de algunos de los mejores cocineros y cocineras de España, reconocidos aquí gracias a unos soles que iluminan la gastronomía de calidad de nuestro país. A través de la gastronomía conseguimos evocar, sentir, palpar la esencia de un territorio y crear una experiencia única en cada persona. Sin duda, es uno de los grandes atractivos de la oferta turística de Euskadi y uno de los principales motores de su proyección turística internacional. Hoy contamos con algunos de los mejores chefs y profesionales de la gastronomía y os reunimos aquí representando vuestras cocinas, vuestra tierra, vuestro trabajo y la innegable pasión que ponéis en ello cada día. Muchas felicidades a todos vosotros por este reconocimiento tan merecido. Zorionik y eskerrik asko.